plaquetas labiales de 19 centímetros, dreadlocks de 6 metros, bíceps de casi 65 centímetros, gigantes que redimensionan cada habitación que atraviesan. África y su diáspora han producido cuerpos que el mundo entero ha mirado con asombro. Aquí hay 7 de ellos, y sus historias valen cada centímetro. Número 7. Ataye Eligidani, Etiopía, 19,5 centímetros. Ese es el ancho de la plaqueta labial de Ataye Eligidani, medida oficialmente, certificada por Guinness, la más grande jamás registrada en un ser humano. Para visualizar esta medida, 19,5 centímetros es el ancho de una hoja A4 colocada horizontalmente. Usada en el labio inferior de una mujer etíope de la tribu Mursi, una de las comunidades de Etiopía donde esta práctica no solo es aceptada, sino constitutiva de la identidad femenina y el estatus social. La plaqueta labial, llamada Devi Atugoin en la cultura Mursi, no es impuesta. La mujer misma decide hasta dónde llegar. El labio inferior se corta durante la adolescencia y luego se estira gradualmente durante meses usando discos cada vez más grandes. Cada paso es una elección y el tamaño final de la plaqueta es un marcador de estatus. Cuanto más grande, mayor es el precio de la dote exigido en el matrimonio. Ataye Eligidani llevó esta elección más lejos que nadie en la historia documentada de esta práctica. Un disco de 19,5 centímetros en el labio inferior, un tamaño que supera incluso lo que las mujeres Mursi más experimentadas en esta tradición suelen alcanzar. Lo que hace que su caso sea particularmente fascinante para antropólogos y médicos es la mecánica tisular involucrada. El labio humano es un tejido vascularizado, inervado, con una elasticidad natural limitada. Alcanzar un diámetro de 19,5 centímetros sin desgarros ni pérdida de función oral requiere una progresión metódica durante años y una configuración tisular que tolere este estiramiento de una manera que la biología estándar tiene dificultades para modelar. Ataye Eligidani lleva en su labio el récord mundial y una tradición centenaria que lo precede por siglos. Número 6. Hussein Bisad, Somalia, 2,32 metros. Manos cuya longitud fue medida como la más grande del mundo en un ser humano vivo en ese momento. Hussein Bisad era somalí, de un país cuya morfología humana tiende naturalmente a cuerpos altos y esbeltos, heredados de milenios de adaptación a un ambiente cálido y árido. Pero incluso en este contexto, donde la gran altura es más común que en otros lugares, Hussein se destacaba de una manera que hacía que su perfil fuera inmediatamente reconocible. Sus manos fueron registradas como las más grandes jamás medidas en un hombre vivo. Palmas cuya superficie excedía incluso la asociada con los jugadores de baloncesto profesionales más altos. Dedos tan largos que los objetos cotidianos, teléfono, bolígrafo, vaso, parecían pertenecer a un mundo en miniatura. Acompañando a esas manos, una estatura cuyas proporciones generales sugerían una hipersecreción de hormona del crecimiento, el mismo mecanismo biológico que produce los gigantes documentados en otras partes de esta lista. La acromegalia o el gigantismo, según la edad de inicio, producen extremidades, manos, pies, mandíbula, de un tamaño más allá de lo que genera el crecimiento normal. Vivir con manos de este tamaño en un mundo calibrado para manos humanas estándar es una negociación constante con objetos, espacios e interacciones sociales que nadie más tiene que anticipar. El apretón de manos en sí, ese gesto codificado de civilidad universal, adquiere una dimensión diferente cuando una mano puede envolver completamente la cabeza de un adulto. Hussein Bisad llevaba el mundo en manos que no tenían igual, y el mundo, a cambio, no podía evitar notarlas. Número 5. Eudoxie Yao, Costa de Marfil. En Internet los apodos llegan rápido, y el que le dieron, la Kim Kardashian africana,
dice tanto sobre los límites de la imaginación de los comentaristas como sobre el impacto visual que produjo su apariencia. Eudoxie Yao es marfileña, y sus caderas, anchas, prominentes, con una redondez que sus atuendos deliberadamente acentúan, generaron atención en las redes sociales que rápidamente se extendió más allá de Costa de Marfil hacia una audiencia internacional. Lo que hace interesante su historia es lo que dice sobre los estándares de belleza y su geografía. En Occidente, una figura tan pronunciada estuvo durante mucho tiempo fuera de los cánones estéticos dominantes, hasta que celebridades estadounidenses la popularizaron y de repente la hicieron deseable en círculos que antes la habían ignorado o marginado. En África Occidental, las caderas anchas se han asociado durante generaciones con la fertilidad, la feminidad, la salud, una estética del cuerpo femenino construida sobre siglos de cultura que nunca necesitó validación externa. Eudoxie Yao no modificó su cuerpo para ajustarse a un estándar importado. Simplemente existió, en su cuerpo, en su cultura, en su ropa, y el algoritmo decidió que merecía ser vista más allá de sus fronteras. Lo notable en su trayectoria es cómo manejó esa atención. Se convirtió en empresaria, figura pública, un símbolo de autoafirmación que millones de mujeres africanas reconocieron como propio. El apodo de Kim Kardashian africana fue perezoso. Eudoxie Yao es simplemente Eudoxie Yao, y eso es más que suficiente. Número 4. Asha Zulu Mandela, Trinidad y Tobago. 5,9 metros. Oficialmente medido, certificado por Guinness. Esa es la longitud de los dreadlocks de Asha Zulu Mandela, los más largos jamás registrados en la historia documentada del peinado humano. Nacida en Trinidad y Tobago, viviendo en Florida, Asha no ha cortado sus dreadlocks durante más de 4 décadas. Lo que el tiempo, la paciencia y una rutina intensiva de cuidado diario han producido es una cabellera que pesa más de 40 kilogramos. Una masa llevada por un cuerpo que debe, cada día, gestionar el peso y la logística de 6 metros de cabello entrelazado. Los dreadlocks no son simplemente trenzas descuidadas. Su formación resulta de un proceso en el que las fibras capilares se bloquean gradualmente, creando estructuras robustas cuya fuerza y flexibilidad aumentan con los años. Alcanzar 5,9 metros sin roturas, sin puntos débiles críticos, sin pérdida de longitud durante décadas de uso diario, requiere un manejo riguroso del cabello, hidratación, protección nocturna y manipulación que toman horas cada semana. El peso de 40 kilogramos soportado por el cráneo no es insignificante desde una perspectiva musculoesquelética. Asha ha desarrollado hábitos de uso, a menudo envolviendo sus dreadlocks alrededor de su cuerpo o llevándolos en una bolsa personalizada, para distribuir la carga de modo que su columna cervical pueda soportarla con el tiempo. Ha hablado públicamente sobre los lazos espirituales y culturales que tiene con su cabello. En la tradición rastafari de la que se inspira, los dreadlocks son una conexión con Dios, con la naturaleza, con una identidad que precede a la modernidad. 5,9 metros de convicción, usados todos los días durante 4 décadas. Antes de continuar, mira atentamente lo que estás viendo. Cuerpos como estos. No te los encuentras en la calle. No te topas con ellos por casualidad. Estas son historias raras, documentadas, buscadas, verificadas una por una. Y este tipo de contenido, no todo el mundo lo hace, pero hay una diferencia entre los que miran y los que realmente apoyan. Los primeros pasan de largo. Los segundos permiten que este tipo de vídeo exista. Si aún estás aquí, ya sabes en qué categoría quieres estar. Así que suscríbete ahora. No por costumbre, por elección. Continuemos. Número 3. Mounir Furar, Argelia. 2,44 metros.
un gigante argelino cuyo nombre es poco conocido fuera de su país, y sin embargo su estatura lo situó entre los hombres más altos jamás documentados en el continente africano. Maunir Furar murió en 2012. Nunca recibió una certificación oficial de Guinness en vida, lo que lo mantuvo en la invisibilidad internacional que los casos extraordinarios a menudo sufren cuando ocurren en regiones donde el acceso a los procesos globales de documentación está limitado por barreras logísticas, económicas o institucionales. Su altura de 2,44 metros se estima a partir de testimonios, fotografías y mediciones informales tomadas por familiares y periodistas argelinos. En un país donde la altura media masculina es de alrededor de 1,72 metros, Maunir sobresalía sobre sus conciudadanos por casi 70 centímetros, una diferencia que visualmente lo colocaba en una categoría aparte en cada espacio público que entraba. Lo que acompaña a una altura de 2,44 metros es una condición médica que no se trata solo de números impresionantes. El gigantismo, o acromegalia, según la edad de inicio, genera complicaciones cardiovasculares, articulares y metabólicas cuyos efectos se acumulan con el tiempo. El corazón de las personas muy altas trabaja más. Las articulaciones soportan cargas para las que no están optimizadas. La esperanza de vida de los gigantes no tratados se reduce estadísticamente. Maunir Furar murió a una edad relativamente joven. Su historial médico no ha sido completamente documentado públicamente, pero su estatura permanece en la memoria de quienes lo conocieron como algo que las palabras luchan por capturar plenamente. Argelia tuvo un gigante, y no lo conoció lo suficientemente bien. Número 2. Kaman Maluach, Sudán del Sur. Tiene 18 años, mide 2,16 metros, y está en camino a la NBA. Kaman Maluach es sursudanés, nacido en un país que solo tiene 13 años, uno de los estados más jóvenes del mundo, nacido de una devastadora guerra civil mediante un referéndum de independencia en 2011. Un país cuya reconstrucción nacional aún está en marcha y que ya está produciendo talentos atléticos que las ligas más grandes del mundo buscan reclutar. Su altura de 2,16 metros lo sitúa en la categoría de los pivots de la NBA, esos jugadores cuya estatura redefine la dinámica de un partido de baloncesto. Pero lo que interesa a los reclutadores y cazatalentos que han seguido su progresión es menos el número bruto que lo que lo acompaña. Coordinación, movilidad, un sentido del juego que los jugadores muy altos no siempre poseen. Maluach se formó en academias de baloncesto que trabajan con jóvenes talentos africanos, estructuras que han entendido durante años que el continente es un reservorio de perfiles atléticos que las ligas norteamericanas y europeas aún no han explotado completamente. A los 18 años, 2,16 metros de altura, con una progresión documentada durante varios años de entrenamiento estructurado, representa algo más grande que él mismo. Es un símbolo de lo que el baloncesto africano puede producir cuando tiene la infraestructura y el apoyo necesarios. Sudán del Sur aún no tiene un equipo en las grandes ligas mundiales, pero tiene a Kaman Maluach, y el mundo del baloncesto ha comenzado a notarlo. Número 1. Mustafa Ismail, Egipto, 64,7 centímetros. Esa es la circunferencia del bíceps derecho de Mustafa Ismail, medida oficialmente, certificada por Guinness, la más grande jamás registrada en un ser humano vivo. 64,7 centímetros. Para dar una escala, es aproximadamente la circunferencia de la cintura de un adulto promedio. En un solo brazo. Mustafa Ismail es egipcio, residente en Estados Unidos en el momento de su certificación, y sus brazos, bíceps y tríceps combinados en una masa que visualmente desafía todo lo que el cerebro humano asocia con la proporción de una extremidad superior, lo convirtieron en una figura global instantáneamente reconocible.
Lo que la comunidad médica planteó inmediatamente sobre su caso fue la cuestión de las sustancias. Bíceps que alcanzan 64,7 centímetros no son el resultado de un entrenamiento natural, por muy intenso que sea. Los músculos humanos tienen límites fisiológicos que incluso décadas de levantamiento de pesas intenso no pueden superar en este nivel. Análisis y exámenes apuntaron a inyecciones de Synthol, esa mezcla de aceite, alcohol bencílico y anestésico utilizada para inflar artificialmente el volumen aparente de los músculos. El Synthol no fortalece las fibras musculares, se encapsula en los tejidos, comprime los nervios, reduce la funcionalidad real del miembro mientras aumenta espectacularmente su tamaño aparente. Lo que posee Mustafa Ismail no es el bíceps más fuerte del mundo, es el bíceps más voluminoso del mundo, una distinción que la medición de Guinness no hace, pero que los expertos en biomecánica enfatizan unánimemente. Su récord es real. Su fuerza, sin embargo, es otro asunto. Pero sus brazos, 64,7 centímetros de circunferencia, siguen siendo los más grandes jamás medidos, y la imagen que proyectan no pertenece a nadie más. Estas 7 historias nos recuerdan que el cuerpo humano es un territorio infinito de expresión, capaz de empujar los límites de la biología y las convenciones sociales para convertirse en una obra de arte, un monumento histórico o una hazaña atlética. La imagen que ves en la miniatura es particularmente llamativa, y quiero agradecer calurosamente a uno de nuestros suscriptores que nos la envió. Ilustra de manera espectacular, aunque acentuada digitalmente para subrayar el punto, esa fascinación que tenemos por las transformaciones craneales y las siluetas fuera de lo común. Vemos a 2 individuos cuyos cráneos parecen haberse desarrollado de manera bilobulada, evocando prácticas ancestrales de modificación corporal llevadas al extremo. Es una representación visual poderosa que simboliza perfectamente el tema de nuestro vídeo, lo extraordinario en el corazón de lo humano. Si estas historias de récords y físicos extraordinarios te cautivaron, no te vayas todavía. Otros 2 vídeos se muestran actualmente en tu pantalla. Te animo encarecidamente a que hagas clic en uno de ellos para seguir explorando los misterios y maravillas de nuestro mundo. Gracias de nuevo a nuestro suscriptor por ese aporte visual, y a todos ustedes por su fidelidad. Haz clic y te veo al otro lado.